SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy, 100 días de la guerra en Ucrania. ¿Qué consecuencias ha traído el conflicto? Era el 24 de febrero cuando Vladimir Putin anunciaba la invasión de Ucrania, iniciando una ofensiva que lo ha trastocado todo: la vida de millones de ucranianos, el tablero político internacional, el proyecto europeo y también el panorama económico y comercial a todas las escalas. Hoy, 100 días después, vamos a intentar repasar qué es lo que ha cambiado en materia económica en estos 100 días y qué pueden suponer estos cambios pensando en el futuro. Y vamos a empezar por el impacto que la guerra está teniendo sobre la evolución del crecimiento. En 2022 tenía que prolongarse el escenario de recuperación en el que había entrado la economía mundial tras la pandemia, pero la guerra se comerá parte de ese crecimiento. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, calcula que el PIB global crecerá este año un punto menos de lo previsto por esta invasión. We have downgraded our projections for growth for this year. Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario, recuerda que en abril el fondo rebajó hasta el 3,6% su previsión de crecimiento para este año. And since then, in a short period of time, the horizon has darkened. Y añade que el horizonte desde entonces ha empeorado, se ha ensombrecido. To global recession. What we may see is recession in some countries. Y aunque descarta una recesión a nivel mundial, sí reconoce que puede haber recesión en algunos países. Recesión, lógicamente, en los dos involucrados en la guerra. Según el Banco Mundial, la economía de Ucrania caerá este año un 45% y la de Rusia caerá este año un 11%. No habrá recesión en Europa, pero sí un crecimiento menor en toda la Unión Europea y también para España. Si a principios de año se hablaba de un crecimiento casi del 6%, ahora todas las previsiones lo sitúan más cerca del 4%. Primer impacto, pues, menor crecimiento. Segunda gran consecuencia económica, las sanciones. These sanctions are designed to take a heavy toll on the Kremlin's interests and their ability to finance war. Sanciones diseñadas para pasar una gran factura al Kremlin y a su capacidad de financiar la guerra, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ha habido sanciones para bloquear los activos de oligarcas, de familiares de los gobernantes rusos, de empresarios importantes del país. Ha habido otro grupo de sanciones contra los bancos, a los que se ha excluido del sistema de intercambio internacional de pagos, el SWIFT, para aislar financieramente a Rusia. Y hay sanciones que se acaban de aprobar también en el campo energético, sanciones que anunciaba el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Sanctions qui vont, pour être concret, permettre de bannir le pétrole que anunciaba esta semana la prohibición de comprar todo petróleo ruso que no llegue a Europa por oleoductos. Sanciones que empezaron de manera coordinada, rápida y sin demasiados problemas, pero que están encontrando escollos cuando han tocado el gran tema, la energía y lo mucho que la Unión Europea en general y algunos de sus países en particular dependen del petróleo y sobre todo del gas ruso. Esto ha puesto de manifiesto este segundo impacto económico, las sanciones que están teniendo un efecto boomerang, porque afectan evidentemente al sancionado, pero también afectan al sancionador. Y esto nos lleva a la tercera gran consecuencia económica, que tiene que ver con la energía, porque la energía se ha convertido en un arma en esta guerra. Rusia es uno de los grandes distribuidores de petróleo y de gas de todo el mundo, tiene el grifo y puede abrirlo y cerrarlo cuando quiera. Y lo que ha hecho es obligar a que le paguen en rublos y si no lo hacen, corta el gas. Dice el ministro ruso Peskov que esto no es un chantaje. Conforme se acerque la fecha de pago, si algunos consumidores rechazan el nuevo sistema, se niegan a pagar con el nuevo sistema. Entonces, por supuesto, se implementará el decreto presidencial. Esto no es un chantaje. Rusia ha sido y sigue siendo un proveedor fiable de recursos energéticos. Seguimos comprometidos con nuestras obligaciones contractuales. De momento, Rusia ya ha cerrado el grifo del gas a 5 países europeos: Polonia, Bulgaria, Finlandia y esta misma semana Dinamarca y Países Bajos. Ante esto, la respuesta europea ha sido poner en marcha un plan energético para conseguir nuevos proveedores y apostar por las renovables, aunque de manera inmediata se sigue dependiendo de Rusia. Así, tercera consecuencia, cambio de política energética a medio plazo. Un cambio que está muy unido a otra consecuencia, que es la subida de precios. Desde antes de la guerra, los precios energéticos, básicamente del gas, ya se habían empezado a disparar y con el inicio de la invasión la situación se ha agravado. Esa subida de precios se ha trasladado
no solo a la energía, también al resto de productos. Si antes lo llenabas a 40 euros, pues ahora te llega perfectamente a 50. O 60. Lo más cotidiano, lo que se utiliza más, yo creo que ha subido todo o casi todo. Pan, la compra, la gasolina. Cada día me levanto y pongo precio de la luz hoy. Una compra de 50 se te ha convertido en 70. Aceite, sobre todo, la leche ha subido, la carne, los productos frescos. Bueno, porque está el doble. El pescado está el doble. Fruta, verdura, patatas, arroz, productos básicos. Un eurito por aquí, un eurito por allá, pero se nota al final en una compra. Todo ha subido, todos los precios han subido y todos los expertos han tenido que reconocer que la inflación será alta durante todo lo que queda de año. El Fondo Monetario, por ejemplo, cifra en un 5,7% la inflación media en los países avanzados este año. Es 2 puntos más alta que antes de la guerra. Para Europa, la Comisión Europea habla de una inflación media del 6% este año, casi el doble de la que había previsto antes de la invasión. Otra consecuencia, pues, precios más altos. Y luego tenemos uno de los grandes riesgos, el suministro de alimentos. Rusia y Ucrania son dos de los grandes proveedores de grano del mundo. Son proveedores estratégicos para muchos países africanos y asiáticos que están viendo cómo no les está llegando el grano. A potential food crisis is looming. Food and energy prices were already high by historical standards before the war. Se avecina una potencial crisis alimentaria, avisa la directora de la Organización Mundial del Comercio. Hay algunos países que ven cómo no les llega alimento y cómo el que les llega es más caro. Y no todo el mundo se lo puede permitir. Así que la consecuencia quinta es un riesgo de crisis alimentaria y una realidad, además de mayor pobreza y mayor desigualdad. Podríamos seguir con más consecuencias y por alguna de las que no hemos mencionado aún le vamos a preguntar enseguida a nuestro invitado esta noche, que es Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para centrarnos primero en términos de crecimiento, de precios, ¿lo peor de esas consecuencias ha pasado ya o puede haber un recrudecimiento de las consecuencias económicas de la guerra en las próximas semanas, meses? En lo que respecta a crecimiento, yo creo que ya estamos con unas estimaciones que son razonables, de que vamos a crecer entre un 4 y un 4,5. Eso hubiera sido un 6 antes de la guerra, es decir, que nos ha pasado una factura en forma de menor crecimiento, pero ya teniendo en cuenta los efectos de la guerra, 4,5 se puede conseguir sin ningún problema para España y 2,7 en la zona euro. En lo que respecta a precios, pues efectivamente la guerra ha agudizado por más la inflación, pero yo lo que diría es que hemos tocado techo en el mes de abril y vamos a empezar a ver menores tasas de inflación a partir de verano y sobre todo a partir de otoño, de que acabaremos el año con inflaciones más cercanas al 3,5%. Esto es lo que más nos preocupa a todos, la inflación a la que esta guerra ha contribuido en parte. ¿Que dure más o que dure menos el conflicto en Ucrania condicionará el ritmo al que baje la inflación? De una forma bastante comedida. A ver, si importa mucho, obviamente, en la inflación el precio de la energía, ¿no? Por ejemplo, el precio de la electricidad. Llegamos a pagar 500 euros el megavatio en marzo, está ahora a 205. Es decir, que al final la inflación sube con mucha fuerza a partir de noviembre, toca un máximo en el mes de marzo con ese nivel de electricidad. Ya tenemos una electricidad que vale menos de la mitad que en el mes de marzo, con lo cual, por un tema puramente estadístico, deberíamos ver menores ritmos de inflación a partir de verano, sobre todo a partir de otoño. A nivel internacional, sobre todo, y desde el punto de vista energético, ¿es posible pensar a medio plazo en un escenario en el que Europa en general sea realmente independiente energéticamente de Rusia? De Rusia, a medio plazo, pues estamos hablando de 5 o 10 años, sí, se puede conseguir. Que Europa va a conseguir en cuestión de 10 años pues tener las renovables al 30-35% y podríamos conseguir no depender de Rusia. En el medio plazo, corto medio plazo, no. Nosotros importamos 155.000 millones de metros cúbicos de gas de Rusia. Queremos pasar eso a 50.000 y eso nos llevará pues a reducir en 2/3 la dependencia rusa. ¿Se puede ahora mismo reducir a cero? La respuesta es que no es realista, eso no va a ocurrir. Y este periodo intermedio es el que va a suponer pues, decisiones muy difíciles, ¿no? Por ejemplo, Alemania, el gobierno verde ha anunciado que va a quemar más carbón, va a utilizar más energía térmica, lo cual es paradójico, pero es que son decisiones difíciles. Y el gobierno francés y el gobierno británico han anunciado que van a construir centrales nucleares. Se trata de buscar soluciones intermedias, pues que sobre todo pues para la gente que está sufriendo más por la factura energética, pues que consiga pues acometer esta transición con precios que sean razonables. Tema sanciones. Se empezó con sanciones financieras, excluyendo a los bancos rusos del sistema SWIFT. Esto se vendió en su momento como una gran decisión que iba a tener grandes consecuencias, pero pasadas las semanas, ¿hasta qué punto ha sido efectivo? Yo creo que han tenido menos efectos de los que se estimaban en un primer momento. La economía rusa se le ha hecho mucho daño
pero va a caer 10 puntos de PIB y el rublo ha recuperado su valor a medida que Rusia ha forzado a sus exportadores a convertir toda la divisa a rublos. Las sanciones sí que tienen un efecto, pero no va a ser tan inmediato como se pensaba. Es otro factor por el que la intención quizás será, pues a partir del estrangulamiento financiero de Rusia, intentar conseguir que la guerra fuera corta. Y ahora, siguiendo la tesis de que la guerra va a ser corta, no va a ser tan corta. O sea, que posiblemente no se acaba antes de verano, sino que todo durará hasta otoño. Hemos escuchado estas semanas también muchas advertencias sobre la crisis alimentaria que puede venir derivada de la guerra y del hecho de que Ucrania básicamente no puede exportar el grano que exportaba y que era básico para muchos países, especialmente en algunas zonas de África y también de Asia. De agravarse este problema, ¿podemos temer un empeoramiento económico a nivel global? Va a haber un empeoramiento del problema del hambre seguro, porque entre Rusia y Ucrania producen el 12% de las calorías que consumimos en todo el mundo. No solo cereales, sino también, por ejemplo, Rusia produce muchos fertilizantes que son necesarios para maximizar la producción agrícola y, como comentabas, hay países que dependen mucho de estos cereales, por ejemplo Egipto, Turquía o Pakistán. Y lo que sucede cuando hay subida fuerte de precios de los alimentos es que hay revueltas sociales. Con lo cual yo creo que sí vamos a ver un contexto, no tanto en Occidente, pero sí en los países emergentes, de una situación muy, muy difícil. Va a aumentar la dificultad de acceso a los alimentos y va a haber revueltas sociales. Por desgracia, es el escenario que yo sí que planteo que va a ocurrir en muchos países emergentes. Por último, consecuencias sobre el funcionamiento de la economía internacional. ¿Es inevitable, como se está diciendo en muchos foros, que salgamos de aquí menos globalizados? Yo creo que se ha exagerado bastante eso. Al final, yo creo que el ritmo de ascenso se ha parado, eso es correcto, pero el plantear que se acaba la globalización no es correcto. Si miramos, por ejemplo, el comercio mundial, en porcentaje de PIB en máximos históricos, a pesar de todos estos avisos que hemos escuchado, entonces la tesis que diría es verdad que no va a seguir aumentando la globalización, no es correcto el afirmar que se ha acabado la globalización. Los fundamentales económicos van en la línea contraria. Ignacio de la Torre, Arcano Partners, gracias por acompañarnos en Hora 25 de los negocios. Un placer, buenas noches. 100 días de guerra y todas estas consecuencias y algunas más que no hemos mencionado en el campo de lo económico, menos crecimiento, precios más altos, un cambio en el paradigma energético, una crisis alimentaria que se avecina y quién sabe también los cambios que va a suponer a nivel de relaciones económicas internacionales. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.